inicio a nuestra primera asamblea del año 2024, hoy 8 de enero. Esperemos de todo corazón que les haya ido muy bien y que este año que iniciamos sea de mucha prosperidad y de muchos éxitos. Vamos a presentar a los que nos acompañan aquí en el Presidium, nuestro compañero Carlos Nieto, de la Alcaldía Tlalpan. Desde el municipio de Culiacán, en el estado de Sinaloa, nos acompaña el compañero Feliciano Camacho. De la Alcaldía Iztapalapa nos acompaña nuestra compañera coordinadora de las juventudes del MNE, Maite Camacho. Nos acompaña desde el Estado de México nuestra compañera y dirigente del MNE, Celina Trujillo. Desde el municipio de San Felipe del Progreso nos acompaña la compañera Laura Sánchez García. De aquí, de la Alcaldía Benito Juárez, nos acompaña la diputada local Vanessa G. Andreu. Desde el estado de Morelos nos acompaña el compañero, el doctor Bogart Carretas Bolívar. Y desde la Alcaldía Xochimilco, el compañero Roberto Ocaña Herrera. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto. Hola, muchas gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestros temas económicos, aunque estamos un poco cortos porque no ha habido datos oficiales. Nos quedamos en la previsión de crecimiento para la economía mexicana al cierre del año 2023. Aquí lo comentamos que el PIB tendría por ahí un crecimiento sólido por ahí del 3.41%. Y bueno, seguimos en ese punto, no contamos aún con la información oficial. Y bueno, estamos pendientes en cuanto al crecimiento. En cuanto a la parte de la inflación, de igual manera no ha salido la cifra oficial, sin embargo la tasa anual al 11º mes, es decir, a noviembre del año pasado, se ubicaba en el 4.32%. Y las previsiones de los analistas en este rubro es que al cierre del 23 se esperaba una tasa del 4.60% en el año. Y bueno, la meta de Banco de México sigue igual en cuanto al control de la inflación para el año próximo en un 3% en el segundo trimestre del 2025. Y bueno, ya platicamos aquí sobre lo que es una realidad, que es el incremento de los salarios mínimos ya a partir de este año. Y bueno, comentamos que el incremento quedó en 7,508 pesos mensuales. Y bueno, esto ya a partir del primer minuto de este año, así será. Pero más allá, quien sí cumplió la tarea fue nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, por principio de cuentas con el Tren Maya, que inició su funcionamiento el 15 de diciembre del año pasado, 2023, con el tramo Campeche-Cancún. Y bueno, esto estaba programado, se cumplió. Aquí la expectativa es que para el 30 de diciembre se va a terminar con el tramo Palenque-Campeche y el resto de la ruta para marzo de este año quedará cubierta. Este tramo, bueno, citamos la fecha en Campeche como el 15 de diciembre y el presidente al encabezar el recorrido inaugural y la revelación de placa por el inicio de operaciones del Tren Maya, correspondiente a la primera etapa que corre de Campeche a Cancún, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es un día histórico porque se trata de 1,554 kilómetros en total que se construyen en un tiempo récord. Y bueno, esto potenciará la industria turística siendo un parteaguas en la industria ferroviaria en nuestro país. En otra tarea pendiente, e igualmente cubierta, el 22 de diciembre se inauguró el tren interoceánico. Y bueno, aquí la comunidad judía afirmó que los ojos del mundo están puestos en este corredor del Istmo de Tehuantepec
y muchos empresarios se unen por el proyecto que conecta al Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Y bueno, el objetivo central de este corredor transísmico son los siguientes: fomentar el crecimiento de la economía regional, reducir las distancias comerciales, rehabilitar y modernizar infraestructura portuaria y vialidades, fomentar el empleo mediante el otorgamiento de subsidios fiscales a empresas, expandir la presencia de parques eólicos en la región, disminuir el precio de los combustibles. Y bueno, detrás de cada uno de estos proyectos involucrados hay una visión y una meta que es fundamental: brindar a las familias mejores oportunidades para que accedan a una vida plena de bienestar. Y bueno, nuestro presidente en esta inauguración del 22 de diciembre en el tren interoceánico comentó, bueno, aseguró que se cumple con el sueño centenario de reyes, políticos y gobernantes. Aquí recordemos que la idea de conectar los océanos Atlántico y Pacífico por la región del Istmo de Tehuantepec surge desde el siglo XVI con la llegada de Hernán Cortés a nuestro país. Por ahí así lo dice la historia, sino aquí los profesores que me corrijan, el 21 de abril de 1519. Desde ahí se supone que estaba pendiente este proyecto, que el día 22 de diciembre se inauguró. Y bueno, actualmente este proyecto estratégico despertó mucho interés a nivel internacional en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, celebrado en San Francisco, California, en los Estados Unidos, el pasado noviembre, que igual aquí hicimos mención de esta reunión. Y bueno, en otro punto, y pasando a la riqueza de las personas más ricas en nuestro país, valga la redundancia, vamos a comentar de 5 gentes que hemos comentado que son los dueños de las grandes fortunas en el mundo, y no es la excepción de nuestro país. ¿Y cuánto han incrementado sus fortunas? Carlos Slim, que ya lo comentamos, incrementó su fortuna de 74,000 millones de dólares a 105,000 millones de dólares, algo así como 31,000 millones. Es el hombre más rico de este país y el 11º hombre más rico en el mundo. El siguiente personaje, Germán Larrea, de 22,700 millones a 35,900 millones de dólares, algo así como 13,000 millones. Aquí es el segundo hombre más rico del país y en el mundo ocupa el lugar número 37. Ricardo Salinas Pliego incrementó de 11,550,000 a 14,600 millones de dólares. Y nuestro país es el tercer hombre más rico del mundo, es el tercer hombre más rico del país y el número 137 a nivel mundial. Alejandro Balleres, de 5,320 millones de dólares a 6,860, y aquí ocupa el 4º puesto a nivel nacional y el número 377 a nivel internacional. Juan Beckman es el único que disminuyó su fortuna en un pequeño porcentaje de 3%, nada como para que pierdan la sonrisa, y aquí ocupa el 5º lugar y a nivel internacional el puesto número 341. Y bueno, aquí recordando un poco las empresas de estos personajes, Carlos Slim, sus empresas Grupo Telmex y Grupo Carso, Germán Larrea, Grupo México con la minería, Ricardo Salinas Pliego, TV Azteca y Tiendas Electra, Alejandro Balleres, Palacio de Hierro, GNP, Grupo Peñoles, también de minería, y Juan Domingo Beckman, la marca José Cuervo de tequila. Y aquí para hacer un poco más amplio estos personajes, Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas, Juan Beckman y Alejandro Balleres, su riqueza en conjunto forma algo así como 169,650 millones de dólares, equivalente al 13% del Producto Interno Bruto Nacional. Carlos Slim, sus empresas Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa fueron las más destacadas. Carso Infraestructura y Construcción ganó una licitación o un contrato para el suministro de materiales, construcción y mantenimiento del tramo 2 del Tren Maya, que va de Escárcega a Calquini. Germán Larrea, que es la tercera persona más rica del país, es el mayor productor de cobre en el mundo. Y bueno, además de la minería, está ubicado en la División de Transporte e Infraestructura, llamado Grupo México Transportes. Ricardo Salinas Pliego es Grupo Electra y TV Azteca, incrementó su fortuna gracias a la recuperación de acciones de Electra y bueno, hoy lo presume en redes sociales, sí de manera soberbia,
Lo que no dice es que Electra, además de las tiendas comerciales, incluye lo que es Banco Azteca, que es una financiera, y evidentemente los intereses que cobran sus tarjetas pues no son tan baratos que digamos, ¿no? De ahí su fortuna. Y sí es correcto que la empresa Electra fue la que le dio a ganar dinero este año pasado. TV Azteca pues no es la segunda televisora más grande de nuestro país. Alejandro Balleres es su empresa más importante en Grupo Val es la minería en la industria Peñoles. Y bueno, Peñoles es nada más y nada menos que la primera productora de plata en todo el mundo. Todos conocemos Seguros GNP y la empresa de servicios de ahorro para el retiro, Grupo Profuturo, que pertenece a GNP. Juan Beckman, que es el único que vio disminuida su fortuna en un porcentaje como de 3.49%, bueno, son los dueños de la mayor destiladora del mundo, Grupo Becle, y su marca José Cuervo. Entonces, bueno, así las fortunas de los señores del dinero en nuestro país. Y en otro orden de ideas con respecto el valor de nuestra moneda con respecto al dólar, los analistas internacionales no modificaron sus previsiones para el cierre del 2023 y habían considerado que el dólar se vendería por ahí de 18 pesos, simplemente pues se equivocaron en sus predicciones y la verdad es que al día de hoy, 8 de enero del 2024, el valor del peso frente al dólar se encuentra en 16 pesos con 87 centavos, un valor muy cercano al que se encontraba el 1 de agosto del año pasado. Y bueno, ahora hacen predicciones para el cierre de este año y consideran que ahora sí a fin de año el dólar estará en 18.60 y bueno, la proyección de inflación también para este año la pronostican en un 4.1%. Aquí bueno, estamos muy lejos todavía, falta mucho, pero bueno, así los analistas con sus predicciones. Bueno, hasta aquí el comentario. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto, por esta información de inicio de año. Y ahora para un saludo, le cedemos el micrófono a nuestro compañero Feliciano Camacho, desde Culiacán, Sinaloa. Muchas gracias, Miguel. Hermano Miguel, gracias. Profesor René Bejarano, muchísimas gracias por su invitación. Aquí nuevamente está con la familia del MNE en todo el país. Muchísimas gracias, maestro René. Y de igual manera, un saludo a todos ustedes por el Día de Reyes y el Día de Año Nuevo, que se hayan pasado de maravilla con sus familiares. De corazón se lo externo. Comentarles también Sinaloa, mi estado maravilloso, orgulloso de él. Ahorita nos encontramos esperando que la Comisión de Orden de Elecciones dé la resolución. Está pasando algo inesperado, ¿no? Pero qué bueno que haya pasado de esta manera. Los consejeros políticos del partido de Morena, sin tomar acuerdos, sin respetar aún al Comité Directivo Nacional, pues dan ya posiciones, hacen una lista, nombramientos que ellos están otorgando. Y lo comento para que esto no suceda, no se replique en sus entidades. Esperemos que no sea así. Estamos esperando, sabemos que el bien siempre triunfa y todo sea por una sola razón, para que nuestra candidata Claudia Sheinbaum sea la ganadora, ya que siga adelante en armonía y Dios los bendiga. Este es el mensaje que yo a todos ustedes, porque sabemos que vamos a ganar siempre haciendo las cosas bien, de buena manera. ¿Sí? Así que muchísimas gracias y estamos a la orden. Muchas gracias, compañero Feliciano Camacho. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Maite Camacho. Buenas noches, compañeros, compañeras. Feliz año, profesor René, que sea un año muy próspero y bendecidos para ustedes, sus familias, por supuesto para el movimiento, que sea un año muy exitoso en donde podamos crecer como equipo y pues en ese tenor de crecimiento y de poder posicionar nuestro movimiento les quiero platicar y agradecerle a la maestra Dolores, al profe René y a nuestra compañera Montse Mondaca por apoyar a las juventudes del movimiento. Este pasado 2 de enero
un compañero, el compañero Alejandro Peñalosa de Cuauhtémoc y la presente, pudimos participar en el equipo de jóvenes de nuestra compañera Clara Brugada. Les agradecemos que nos hayan apoyado, impulsado para formar parte de este equipo que llamaron Gabinete, donde hay jóvenes pues talentosos en diferentes disciplinas, y pues la vamos a estar acompañando para poder obtener el triunfo 24, que tengamos a nuestra próxima jefa de gobierno, y pues estamos muy agradecidos de poder posicionar el movimiento. Profesor, vamos a hacer un buen trabajo, ya estos días vamos a tener ya actividades, todos estos jóvenes, donde pues vamos a empezar ya a realizar tareas. Pues un aplauso al profe, a la maestra René por darnos voz a las juventudes del movimiento. Y bueno, de Iztapalapa para el mundo también estamos trabajando. Ya el día de ayer dieron la noticia de la compañera que va a encabezar, la compañera Leida, los trabajos de la defensa de la 4T en Iztapalapa. Le enviamos igual, bueno, le envío una gran felicitación, y también pues estamos trabajando, vamos en unidad, nos estamos coordinando ya algunos liderazgos para poder fortalecer los trabajos y obtener unos muy buenos resultados en Iztapalapa. También ya los jóvenes, profe, estamos platicando el equipo, en los próximos días les estaremos informando, porque nos vamos a reunir de manera presencial, también por supuesto para arrancar el año y poder ir programando una agenda de trabajo. Y pues este es un año muy importante donde las juventudes vamos a jugar un papel muy importante en la toma de decisión en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestras alcaldías, y pues invitar a los jóvenes a que se sumen a estos esfuerzos de conciencia para pues contribuir a la consolidación del proyecto de transformación. Sea un año muy próspero, compañeros y compañeras, arriba las juventudes del Movimiento Nacional por la Esperanza. Gracias, profesor. Muchas gracias, compañera Maite Camacho, y enhorabuena. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Como siempre, un gusto compartir con todos ustedes esta asamblea. Me sumo a los buenos deseos y a que le hayan pasado muy bien. Yo creo que sí, porque por eso estamos aquí al pie del cañón. Y platicarles con respecto al Movimiento Nacional por la Esperanza en el Estado de México. Hemos seguido puntualmente las actividades de hoy nuestra gobernadora, que dicho sea de paso, es una gobernadora como nunca la habíamos tenido, muy activa, muy comprometida con la transformación de nuestro Estado, y decirles que día a día nuevamente nos ha sorprendido porque asiste a todas las mesas de construcción de la paz que se hacen en todo el estado. Diario se hacen estas mesas, se les invita a los alcaldes, a las autoridades, a la Guardia Nacional, a la Policía Estatal, a la Policía de Género. Estas mesas son muy importantes porque día a día se lleva un control tanto de los delitos como de aquellas situaciones que se van a generar en el transcurso del día, y la atención con respecto a quien le corresponde dar, pues se hace en el mismo día y la atención es rápida, y eso está ayudando a que el Estado cada vez sea un Estado mucho más seguro, y que ella encabece estos trabajos de verdad es muy significativo. Entonces, para nosotros es muy importante porque nunca se le había dado tanta atención a algo que es de una situación donde las personas añoramos la seguridad, y nuestra gobernadora está poniendo mucha atención. Platicarles, compañeras, compañeros, que antes de que terminara el 2023, la compañera gobernadora hizo su segunda audiencia ciudadana. También es un tema sin precedentes, esta es la segunda, pero comentarles que ella está personalmente todo el tiempo en el Palacio de Gobierno atendiendo a miles de personas que llegan con sus solicitudes, con sus peticiones, con sus comentarios, y es un ambiente muy, muy bonito porque además está desde muy temprano, inicia muy temprano y no se va hasta que se termina la última persona.
y eso pues a las personas les está dando mucha seguridad de que sus peticiones hoy sí son escuchadas. Entonces, pues aplaudimos esta parte, ojalá siga, de hecho tiene en sus planes hacerlo una vez por mes y yo creo que va a funcionar demasiado bien porque, insisto, la gente va con sus necesidades y hay atención inmediata porque hay todas las secretarías en sus cubículos donde atienden personalmente las quejas o las sugerencias. Comentarles también, todos lo vimos, fue una nota nacional, un enfrentamiento lamentable en Tezcaltitlán, Estado de México. Vimos esa nota donde pues muchos campesinos estaban siendo extorsionados y decidieron pues no dejarse seguir extorsionando, así que hubo un gran enfrentamiento donde lamentablemente muchas personas perdieron la vida. Sin embargo, pues este gobierno de bienestar junto con el gobierno del presidente Andrés Manuel han estado poniendo muchísima atención, han estado teniendo la responsabilidad de llevar canastas básicas, atención con las tarjetas del bienestar de todos los niveles. También han estado haciendo operativos de la policía, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, de las municipales. Han estado poniendo mucha atención en este lugar, cosa que antes no sucedía. En el Estado de México han sucedido muchos sucesos, tal vez hasta peores, y nunca había una respuesta como la que se está dando. También ahí mismo se está ayudando al campo, a los productores, y se les está poniendo mucha atención en ese lugar. También pues la Secretaría de Educación está llevando becas, está buscando que todos los niños estén en las escuelas y ya este día también, como el resto de las personas, iniciaron clases común como todos los niños del Estado de México y creo que todo el país. Entonces pues esas son buenas noticias de una desgracia, la atención y el corazón que ha puesto la gobernadora pues están dando resultados. Comentarles que en el Estado de México, como muchas cosas importantes del país, en coordinación con el gobierno del presidente Andrés Manuel, pues se inauguró la megafarmacia del bienestar. Todos tenemos esta información y seguramente aquí nos darán mayores indicadores políticos, pero pues se comentó y me gustó esa frase que la megafarmacia, la megasolución a la megacorrupción que existía en México. Y yo lo aplaudo que sea el Estado de México donde se resguarde esta tan importante solución o atención a la salud de todas y de todos los mexicanos. Comentarles que siguen las giras, como lo habíamos dicho, el presidente junto con la gobernadora cada fin de mes visitan los municipios dándole seguimiento a todos los programas sociales, a los que están incrementando, pero también dando atención a cada una de las regiones del Estado de México. Por primera vez en el Estado de México se ha estado haciendo esa mancuerna tan importante y por supuesto la compañera gobernadora ha estado poniendo mucha atención al desarrollo de los campesinos, ha estado entregando títulos de propiedad, que eso ahora que estuvimos en el Estado de México era de las primeras solicitudes que llegaban al profesor y que también se les está dando mucha atención, pero va por partes. También, como ha dicho una y otra vez, está buscando la manera de basificar a la mayoría de los profesores, de los maestros en el Estado de México, porque no se tenía esa satisfacción de que quienes dan su vida a la educación tuvieran su basificación, su seguridad de en algún momento retirarse, pues como se debe de retirar un maestro, con dignidad y por supuesto con sus beneficios que se merece. Pues es muy redituable siempre recibir al presidente, siempre tiene algo nuevo que decirnos y por supuesto pues se le quiere mucho en el Estado de México y más ahora pues que lo vemos de la mano de nuestra gobernadora. Compañeros, hoy se dio una situación que no viene aquí en esta presentación,
porque fue el día de hoy, pero se anunció por parte del gobierno el subsidio a todos los transportistas. ¿Por qué razón? Ya lo habíamos comentado en otro momento, el transporte del Estado de México es el más inseguro, el transporte es el más desordenado que tenemos en la zona metropolitana, y hoy pues la gobernadora está buscando desde raíz cambiar las cosas. Así que les dice a todos los transportistas del Estado de México que tienen 0 multas en todos los trámites jurídicos para que hagan sus trámites correspondientes. Hablamos de tenencias, 0 multas en tenencias, refrendos, concesiones, servicios de control vehicular, reposición de títulos, tarjetas de circulación y cambios de titular. Les está poniendo todo para que se regularicen. ¿Por qué razón? Pues porque necesitamos un transporte de a de veras, y lo único que les está pidiendo es pónganse al corriente y den un servicio de calidad para todos los mexicanos, los mexiquenses. Eso pues, compañeros, compañeras, pues son acciones que vienen tomados de la mano del bienestar y el desarrollo. Por eso el poder de servir le queda como anillo al dedo a este gobierno de la maestra Delfina. Compañeros, en torno al Movimiento Nacional por la Esperanza, también tuvimos actividades posteriormente al cierre de actividades de esta organización, aunque sé que todo el mundo estamos en campo porque es momento electoral y es momento de no descansar, pues también el movimiento tuvo a bien realizar la caravana navideña 2023 en Ciudad Nezahualcóyotl. Esta actividad se hace de una manera extraordinaria porque se hace con motociclistas de Nezahualcóyotl. Los motociclistas, más el rock and roll, más la Navidad, más el sentido del amor y la esperanza, pues fue algo que cimbró Nezahualcóyotl del día que hicimos esta caravana. Y yo quiero agradecer y felicitar a nuestros compañeros Víctor Ibarra y Rafael Fernández por esta actividad, y también celebrar y reconocer el liderazgo ejemplar de Juan Carlos Zarco, a quien le mando un saludo. Él es el motor que impulsa a los motociclistas en Neza y hoy es del Movimiento Nacional por la Esperanza, y estamos muy contentos y contentas por eso. Y pues iniciamos el año con el pie izquierdo, lo voy a decir así, haciendo una gira y de manteles largos porque estuvo el profesor René Bejarano en el Estado de México, y para eso le voy a dar el uso de la voz a mi compañera Laura Sánchez, que ella es representante de los artesanos Mazahua aquí en nuestro movimiento, y ella nos va a dar el contexto de las actividades que tuvimos. Buenas noches a todos, compañeros, bienvenidos a esta asamblea, a esta primera asamblea. Que Dios nos colme de bendiciones a todos y logremos todos nuestros propósitos junto con nuestra familia. Profesor Bejarano, le agradecemos por la oportunidad que nos brindó a los artesanos del Mazahuas de la zona norte del Estado de México, y le mandan un gran saludo y un abrazo fuerte a usted y a su familia por permitirnos darnos un espacio aquí en este salón para exhibición y venta de nuestras artesanías. También le agradecemos por haber escuchado las voces y las inquietudes de nuestra gente Mazahua de la zona norte, que usted llegó en ese momento preciso, los atendió y los escuchó con su amable y sencillez que tiene usted y su gran corazón, que vamos juntos de la mano con usted para trabajar en los proyectos autosustentables para que nosotros, los artesanos y toda la zona norte, la zona marginada, tengamos un mejor vivir, un mejor lugar donde vender nuestras artesanías, donde los productores de papas, los de semillas y ganaderos
tengamos ampliamente mercado para que ya no emigren a otro país nuestros compañeros. Porque en base a nuestras limitaciones de donde vivimos en la zona norte, tenemos muchas limitaciones y nada más los poderes son los que han gobernado y no nos han dado la oportunidad a nosotros como indígenas en salir adelante. Pero contamos con usted nos llegó allá el Día de Reyes y si fue ese día del 6 de enero, nos llegó como regalo. Y gracias. Gracias, maestro Bejarano. Gracias, maestro Bejarano, por escuchar las peticiones. Y ya sabemos que con las armas que usted nos dé, no pedimos que nos den el dinero en efectivo, sino que nos den las armas para salir adelante. ¿Y cuáles son las armas? Sino las armas que nosotros pedimos es que nos ayuden a impulsar nuestras artesanías, ganaderías, papas, que tengamos un lugar digno y un corredor turístico, que es un proyecto que traemos en pie y en su momento, como se lo comenté, se lo vamos a mostrar porque sabemos que usted, si llegó el 6 de enero allá en la zona Mazahua, fue porque Dios lo mandó en regalo de Reyes para nosotros los artesanos y los mazahuas. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, compañera Laura, y por supuesto a todos nuestros compañeros que hicieron posible esta gira. Yo quiero decirles que aquí está mi compañero Raimundo, está mi compañero Paciano, mi compañero Güences, que estuvieron ahí al pie del cañón haciendo grandes eventos en donde recibieron con mucho cariño, por supuesto, al profesor, y eso yo se lo dije de regreso, te quiero mucho, pues yo también los quiero a ellos, me dijo. Entonces, pues agradecemos mucho estos eventos y compañeros, compañeras, decirles que pues lo hecho está, ya hemos trabajado mucho para estos momentos, así que nosotros como movimiento vamos a iniciar un trabajo importante los fines de semana para poder ir a tomar protesta a todos nuestros compañeros que han sido y que son parte de los comités en defensa de la Cuarta Transformación en algunas regiones de nuestro estado, así que estaremos el 13 de enero en Ixtlalpan a la 1 de la tarde, estaremos el 14 de enero en Nezahualcóyotl a las 3 de la tarde, el 21 de enero estaremos en 2 municipios, pero ahí tenemos la visita de nuestro profesor René en Teotihuacán a las 10 de la mañana y en Acolman a la 1 de la tarde. También estaremos el 27 de enero en Zumpango a las 12 del día, el 28 de enero en Hueypoxtla, el horario todavía está por confirmarse, el 3 de febrero en Valle de Chalco, el 4 de febrero en Teoloyucan a las 2 de la tarde y el 10 de febrero en Coacalco, aquí con nuestro compañero Felipe. Esta es una ruta que tenemos, compañeras y compañeros, porque es momento de hacernos ver. Ya hicimos este trabajo, como bien lo ha referido en algunos momentos el profesor, que este movimiento es como el viento, que primero no se ve, pero se siente, ¿verdad? Entonces, pues hoy nos vamos a ver. Eso es solamente lo primero, vamos a generar sábados y domingos por cuestiones que nos impide salir entre semana, pero estaremos los fines de semana, así tengamos que hacer 2, 3, 4 municipios el mismo día, no hay problema, vamos a ir con todos nuestros compañeros porque su trabajo se tiene que hacer una fortaleza. Nosotros decimos que los eventos públicos son o fortaleza o debilidad. Y como nosotros somos muy fuertes, los hacemos públicos y que se vean, porque es nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y creo que estamos preparados para esto y para otras cosas más. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, compañera Celina, por esta información en el Estado de México. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. No está por demás reiterarles el deseo de que este año a todas y a todos nos vaya muy bien. También que hayan estado
felices en las fiestas de fin de año y que se haya preservado la salud y que el optimismo. Les reiteramos el compromiso para lograr nuestras metas que se programaron en la Asamblea Nacional que hicimos el pasado domingo 17 de diciembre. Ahí presenté un documento que incluye 14 puntos que recomiendo puedan revisar y que podamos ir implementando su cumplimiento. Dentro de esos puntos está la necesidad de que ganemos las elecciones en todos los niveles en junio de este año y que celebremos la victoria llevando a cabo una Asamblea Nacional del MNE en noviembre de este año para conmemorar ya 20 años de que se consolidó y se creó esta organización. Para entonces deberemos tener en cada uno de los municipios una estructura de organización en todo el país, en todas las alcaldías. Debemos tener cientos de casas de la esperanza y vamos a hacerles llegar un manual de imagen para que la nueva esperanza por el buen vivir se haga presente en los más diversos rincones de la República. Como cada semana reiniciamos las actividades después del receso de fin de año. Como era lógico, pues era muy difícil sesionar el 25 de diciembre y el 1 de enero. Los estuve esperando el 28 de diciembre para la nominación de las plurinominales, pero creo que no me creyeron y ya no llegaron. No llegó nadie, pero vamos a insistir en eso. Pero ya en serio vamos a trabajar fuertemente en las metas, en las actividades que tenemos que desarrollar. Sucedieron muchas cuestiones durante este periodo de receso, sería muy largo mencionar todas y cada una de los acontecimientos, nos tardaríamos mucho tiempo, solo vamos a resaltar algunos de ellos y algunos temas de consideración política internacional y nacional. En lo que se refiere a los temas nacionales, se anunció el aumento en pensión para el bienestar este año 2024. La pensión se incrementó a 6,000 pesos bimestrales, por lo que la inversión social anual será de 465,048 millones de pesos para los más de 12 millones de beneficiarios. La pensión para personas con discapacidad incrementa a 3,100 pesos bimestrales para casi 1,5 millones de personas beneficiadas. La inversión total es de 27,860 millones de pesos. En febrero se adelantará el pago de los bimestres marzo, abril y mayo, junio para evitar que se complique ese pago por las cuestiones de carácter electoral. En lo que se refiere al aumento en el salario mínimo, desde el 1 de enero el salario mínimo es de 248.93 pesos diarios, es decir, casi 250 pesos diarios a nivel nacional, lo que significa un aumento del 110% del poder adquisitivo respecto al año 2018. En la zona de la frontera norte, el salario mínimo ya es de 375 pesos diarios. Oficialmente, el salario mínimo general es de 7,500 pesos al mes y el salario mínimo para la zona libre de la frontera norte es de 11,250 pesos. Esos son datos contundentes que reflejan la nueva política económica. Hay que resaltar que estos aumentos desmienten la versión neoliberal
que afirma que el incremento en salarios provoca efectos inflacionarios. No ha habido inflación provocada por este incremento salarial, a pesar de la pandemia. Está contenido el crecimiento del índice general de precios, que es mucho menor que en otros países, incluso desarrollados, ya no se diga de América Latina. Y eso habla pues de una política económica diferente que puede llevar finanzas sanas. En otro tema, representa el tren transísmico una ventaja competitiva para Yucatán. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, destacó que el Tren Maya impulsará el desarrollo de la entidad, pues este tren conectará con el transísmico, lo que abre la posibilidad de conectar con mercancías que vienen de Asia. Además anunció que la Sedena construirá un ramal del Tren Maya para crear un parque logístico que reduzca costos de transportación. Y esto también es otro ejemplo de que se pueden hacer grandes proyectos de inversión, generar grandes empleos, entregarlos en tiempo y de buena calidad, y que además reviertan las tendencias al abandono en algunas regiones del país, como era el caso del sureste mexicano. Proyectos que además han generado altos niveles de empleo, que ha servido para mitigar el problema migratorio. Algunos de los migrantes pues han encontrado en México, mientras logran llegar a Estados Unidos, pues espacios laborales que les permiten cuando menos mitigar sus agudas necesidades. En otro tema, la Secretaría de la Defensa Nacional rehabilitará las carreteras afectadas por la construcción del Tren Maya. El titular del Ejecutivo aclaró que a partir de abril, la Sedena rehabilitará las carreteras que se afectaron por el traslado de materiales para la construcción del Tren Maya. Negó que la Sedena se hará cargo de todas las carreteras del país, como lo afirmaron diversos medios de comunicación. También nuestro presidente habló del secuestro de migrantes en Tamaulipas. El presidente López Obrador confirmó que gracias al trabajo de autoridades estatales y federales fueron rescatados los 32 migrantes que habían sido secuestrados en Tamaulipas. El móvil del secuestro, como se anunció, fue la extorsión a sus familiares. Sigue la investigación, la que está haciendo tanto el gobierno del estado con el apoyo del gobierno federal, indicó. En un tema polémico, AMLO fustigó al neozapatismo por no apoyar al actual gobierno. En el marco del 30 aniversario del movimiento zapatista, el presidente López Obrador dejó en claro que su gobierno no acosa ni reprime a nadie. Recordó que el EZLN no quiso apoyar la transformación, sin embargo dijo que vivimos en un país libre y democrático, por lo que se les respeta. Este tema pues es un asunto vinculado al debate al interior de la izquierda mexicana, de las diversas vías y formas en que la izquierda se comporta, tanto en el terreno programático, ideológico, político y organizativo. Y es una vertiente que no pasa por los partidos políticos ni por la vía electoral, pero que tiene una serie de consideraciones que no pueden ignorarse, aunque no haya coincidencia plena en las maneras de trabajo o en los objetivos de corto plazo con las comunidades del zapatismo. El riesgo para estas comunidades ahora, nuevos riesgos, están vinculados a la presencia de grupos criminales en las regiones donde se presentan, que puede afectar a las bases sociales del neozapatismo, y eso desde luego pues es algo que se debe evitar. En otro asunto, el titular de Pemex, Octavio Oropesa, representó un balance de petróleos mexicanos. Se han incrementado las reservas de petróleo en 6%,
En 2019 se recibieron 7,000 millones de barriles y actualmente hay 7.4 mil millones. Acuérdense que Peña Nieto, junto con Ricardo Anaya, un día anunciaron que se había acabado el petróleo, que ya se había extinguido, que ya no había posibilidades, y los datos que ahora se reflejan indican lo contrario. La producción petrolera es de 1.876.000 miles de barriles diarios. La refinación de hidrocarburos pasó de 519,000 barriles diarios en 2018 a 1.764.000 en 2023. La producción de gasolinas pasó de 300,000 barriles diarios en 2018 a 655,000 barriles en 2023. Se espera que en 2024 aumente a 1.046.000 barriles. En 2025 se alcanzará la autosuficiencia en producción de combustibles. Quiere decir que ya no vamos a necesitar importar gasolinas como se venía haciendo en el pasado, con la operación al 100% de las coquizadoras de Tula y de Salina Cruz. A propósito de esto, también durante este periodo decembrino se anunció la expropiación de una planta que se había privatizado durante el periodo de gobierno de Peña Nieto, que pues se entregó a una empresa internacional en una ganga, pues se recibieron solo 52 millones de dólares a un contrato a decenas de años, en donde además el gobierno estaba obligado a comprar lo que produciera esa planta, y eso afecta la producción de los fertilizantes, porque es la única que podría producir los precursores para los fertilizantes. Al expropiarse, pues se recupera la soberanía en esta materia, se pueden producir más y mejores fertilizantes y a bajo precio y dejar de importarlos. Claro, ya veremos los recursos legales que presenta la empresa expropiada y también el papel que la Corte desempeñe en este rubro. Sin embargo, pues es un tema que también es algo que habrá que resaltar. Y también resaltar, la deuda de Pemex bajó de 129.3 miles de millones de dólares en 2018 a 106.8 mil millones de dólares en 2023. En otro asunto, el titular del Ejecutivo reiteró que en este año enviará la iniciativa de reforma para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el voto ciudadano. Adelantó que la propuesta se presentará lo antes posible para limpiar de corrupción al Poder Judicial. Es justa y necesaria, como dice un versículo cristiano, realmente es justa y necesaria. Pero no hay que ser muy optimistas al respecto mientras no cambie la correlación de fuerzas en el Poder Legislativo. Es evidente que esto no se va a aprobar con la mayoría calificada que se requiere en las dos cámaras, puesto que se trata de una reforma constitucional. Pero el hecho de que la presente el presidente es para propiciar el debate, porque en el Poder Judicial pues siguen las acciones contrarias a la Cuarta Transformación y se busca evidenciar con esto la manera en que opera y cómo es necesaria una depuración del aparato de administración y procuración de justicia en todos los niveles. También durante este periodo decembrino se rechazó como una noticia falsa que la gasolina se vendiera a 28 pesos el litro al iniciar 2024. Es el inicio de las fake news, de las noticias falsas que anunciamos que se iban a presentar en diciembre en el marco de la campaña. Esta es la primera de muchas que va a haber a lo largo de estos meses. El presidente denunció
el nado, entre comillas, el nado sincronizado de los medios de comunicación que desinformaron sobre un supuesto incremento de las gasolinas. Afirmaron estos medios de comunicación que el combustible costaba 28 pesos por litro. Esto pues no fue cierto, se desmintió, aunque lo repitieron en el marco también de la noticia falsa que difundió la señora Xóchitl Gálvez. La popularidad del presidente pues básicamente sigue en los mismos niveles de aceptación, no hubo mayor variación. Vamos a ver cómo se comporta en las próximas semanas y meses. Como ya dijo Celina y la compañera Laura, iniciamos el año recorriendo diversas regiones. Tocó estar en la zona norte del Estado de México, en la región Mazahua, en los municipios San José del Rincón, San Felipe del Progreso y El Oro. Fue una gira muy exitosa. Agradezco a todas y a todos los compañeros las muestras de afecto, de cariño, y reiteramos el compromiso de apoyar a esas comunidades para su desarrollo. Esa zona era considerada o es considerada como un bastión de la oposición, tanto priista como panista. Y confiamos que haya condiciones para modificar el poder ahí y que la 4T gobierne esos municipios. Y la importancia de organizarse bien para ello es que haya unidad en la organización y que la gente se articule adecuadamente. Vamos a continuar con los recorridos. Tenemos confirmada ya para este mes y principios del siguiente algunas visitas. Estaremos este fin de semana en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa. Está por confirmarse algunas visitas que tenemos que afinar en Veracruz, en Jalisco. Y como ya dijo Celina, el día 21 nos toca ir a San Juan Teotihuacán y a Colma, en el Estado de México. Tentativamente está programada la visita a Cozumel el día 27 y también tentativamente el 10 de febrero a Morelia. Quedaron pendientes del año pasado la visita a Nuevo León y a Veracruz. Aprovecho para agradecer la visita de algunos líderes y compañeros de Veracruz. También agradezco la visita de compañeros de Durango, de Coahuila, de Tlaxcala, del Estado de México, desde luego de Sinaloa, de la Ciudad de México y de otras entidades. Este año tenemos como cuarta transformación muchos retos. Estamos entrando a una fase delicada de la lucha político-electoral que tiene que ver con las definiciones internas que se están tomando y que no son fáciles de tomar. En esta ruta es necesario valorar los esfuerzos, actuar con madurez, tanto en los niveles de dirección como en las estructuras de base del movimiento y entender lo que está sucediendo, pero también evitar que haya excesos, abusos o que se tomen decisiones incorrectas, injustas o contraproducentes. En política se dice comúnmente que hay que optar entre inconvenientes. No hay nunca una solución perfecta. Siempre hay decisiones que tienen saldos positivos, negativos. Y todo esto hay que verlo en un contexto incluso internacional, de un complejo proceso de recomposición y de reacomodo de fuerzas.
clase política se está recomponiendo, se está reacomodando en varios niveles. Hay liderazgos que están concluyendo su vida útil, que están en su fase terminal, que no dejan de ser importantes, pero ya no son lo que en el pasado eventualmente pudieran ser. Al mismo tiempo que emergen nuevos liderazgos. Y tiene que compaginarse la renovación generacional con la experiencia acumulada. No se puede despreciar la experiencia, pero tampoco se puede burocratizar la dirección y excluir a la clase política joven que empuja, en mucho menos en un país como el nuestro, en donde para las elecciones próximas van a haber decenas de millones de personas que van a votar que tienen menos de 30 años. Eso es primero un factor. Entonces, se tiene que aquilatar la renovación con la experiencia y conjugar. No se debe desechar a la experiencia, pero tampoco se debe menospreciar a la juventud. Pero la renovación generacional no puede ser como si se tratara de un sistema dinástico de linajes, de castas, o que acuda al viejo vicio del nepotismo. Desde luego que hay hijos, hijas, familiares que por méritos propios pueden acceder a cargos de elección popular, pero cuando no tienen esas prendas de presentación, cuando no hay detrás de ellos el trabajo y lo único que existe es la presencia de un apellido, de un familiar poderoso o empoderado, y se impone, pues eso es regresar a los viejos vicios del nepotismo. López Portillo se hizo famoso allá por 1983 porque él designó a su hijo, José Ramón, subsecretario de egresos, y a su esposa en cultura y a su hermano, etcétera. Pero de su hijo dijo que se trataba del orgullo de su nepotismo. Y esa frase se quedó ahí acuñada, como muchas frases que acuñó López Portillo y que se quedaron en el imaginario popular. No hay que menospreciar a familiares que sí tienen merecimientos y que se reconoce su aporte, pero tampoco la clase política puede ser de juniors o de imposiciones familiares que únicamente son resultado de los caprichos de algún familiar empoderado. Eso hay que equilibrar. Por otra parte, desde hace mucho tiempo, Andrés Manuel López Obrador habló de que en México se iba a ir dando una polarización entre lo que él llamaba las fuerzas conservadoras y los movimientos progresistas o liberales. Yo recuerdo una entrevista que Arturo Cano le hizo a López Obrador a raíz del éxodo por la democracia, allá por 1992, que yo recuperé en un libro que escribí en aquel tiempo, cuando yo era diputado, en donde Andrés Manuel hablaba de que en el país se iba a dar esa recomposición, que al final iba a haber dos grandes fuerzas o contrapuestas. Y eso está sucediendo, sí se está presentando, sí hay un fenómeno de ese tipo y hay que entenderlo. No debemos desconocer que ese es un fenómeno que se ha venido dando y que los dirigentes políticos han optado. Por ejemplo, en la izquierda, en lo que queda del PRD, hubo quienes se derechizaron y se fueron a hacer cabuz de la derecha más reaccionaria y conservadora. Allá están, en su fase de extinción, pero allá están los chuchos y sus aliados. Pero también en el seno de lo que fue el PAN y del PRI hay una recomposición, no solo histórica,
desde el 88 con el ingeniero Cárdenas o en los años siguientes, sino a raíz de que López Obrador llegó al poder, pues esa recomposición se ha venido dando. Y hay un deterioro del viejo partido de Estado que ya sin tener el poder, pues ha ido debilitando sus mecanismos de control y de reproducción política. Del 18 para acá, el PRI, que llegó a gobernar la inmensa mayoría de las entidades, ahora ya solo gobierna 2, Durango y Coahuila. Perdieron todos los demás gobiernos, incluido el gobierno federal. Eso es un fenómeno y ha provocado pues que haya una fuerza centrífuga en ese partido. Y es comprensible que se venga dando. También, en menor medida, e incluso en el seno de la derecha panista. Y también hay una fuerza centrípeta, es decir, de atracción de Morena y sus aliados hacia una nueva mayoría. ¿Cuál es la disputa principal? La hegemonía, no solo la mayoría, la hegemonía, que no es lo mismo, porque se puede ser mayoría sin tener la hegemonía y se puede ser hegemónico aún no teniendo la mayoría, pero lo deseable es tener la mayoría y la hegemonía. La hegemonía entendida como el consenso pasivo o activo de la clase política y de la población en favor de una causa. Ahora, la izquierda, la cuarta transformación, es hegemónica en muchos temas. Por ejemplo, en la política del bienestar. ¿Quién se atreve a pronunciarse en contra de la pensión para los adultos mayores, por ejemplo? Pues ya nadie se atreve a eso. Nadie. Cuando la ex candidata a gobernadora en el estado de Hidalgo criticó esa posibilidad, Carolina Villano, pues así le fue. Perdió varios puntos en la intención del voto. Ahí hay una hegemonía, pero la clave está en ser hegemónico en todos los temas, en todos los asuntos, en las libertades democráticas, en la política ambiental, en el apoyo a los jóvenes, a las personas con discapacidad, en los derechos de la diversidad, en la política económica, en la inversión pública, en la política educativa, en los más diversos rubros y ámbitos. Y eso se va construyendo. Pero para eso también se requiere generar una nueva gobernabilidad democrática. Y hay que entender una parte del pragmatismo que es necesaria asumir para lograrla. Porque si la izquierda se encapsula, se aísla, se sectariza, si se cierra a las posibilidades de ir sumando actores políticos y sociales, pues se estará debilitando posibilidades y se estarán generando posibilidades para que otras fuerzas se empoderen o crezcan. Por eso es importante entender ese fenómeno y entender que entonces se da una nueva lucha política al interior de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Nadie tiene asegurada la conducción política para siempre. Morena ha pasado durante mucho tiempo por varias etapas. Cuando se formó, cuando los fundadores consolidaron ese proyecto, cuando se ganó su registro y cuando fue a la primera elección en el 2015, pues eran una serie de dirigentes. Después, rumbo al 18, cambió eso. Se abrió Morena a las alianzas para ganar la presidencia de la República y se tuvieron que hacer alianzas, incorporaciones. Se hicieron alianzas con el PES,
que apenas un año antes había luchado en contra de Delfina en la elección del Estado de México. Un partido además contrario a las libertades democráticas de las mujeres, a la maternidad libre y voluntaria, a los derechos de la diversidad, etcétera. Pero había que hacer alianzas. Lo mismo que con el engendro demoníaco de Elbester Gordillo, a través de las redes sociales progresistas, o Napoleón Gómez Urrutia, del sindicato de los mineros, o con Pedro Aces de la CATEM, y en cada entidad se tuvieron que hacer acuerdos. Pues sí, para ganar. Se aprendió la lección del 2006, porque había el riesgo de que no se consolidara el triunfo, y se ganó. Pero claro, el poder llama, el poder es atractivo, genera imán, y eso hizo que la clase política cambiara, la morenista. Y cuando se tomó el poder de la administración pública, pues muchos que eran priistas o panistas cambiaron de convicción política. Se puede decir que hay oportunismo, se puede decir que hay convicción, pues yo digo que hay las dos cosas. Sí hay quienes se colocaron en la 4T porque era su interés y su conveniencia, y sus convicciones pues están ahora con la 4T, pero si cambiara el gobierno pues estarían con quien gobernara. Siempre hay gente así, eso no nos debiera extrañar, es parte de la condición humana. Pero también la 4T se volvió un atractivo para mucha gente nueva que no fue fundadora y que tiene historia política. Y así fue que se fue ganando el proceso electoral durante los diversos tiempos, y Morena fue acumulando gobernadores y gobernadoras en diversas entidades, algunas o algunos provenientes de la izquierda y del morenismo, pero otros pues que tenían un pasado de otro tipo y que hubo necesidad de incorporarlos a un proyecto para ganar las elecciones. Y así fue. Si revisamos en las entidades que Morena ahora gobierna, pues hay orígenes muy distintos. Personajes que tuvieron militancias políticas precedentes y que ahora están en Morena. Por ejemplo, Marina del Pilar de Baja California, pues ella no fue fundadora de Morena y tiene un pasado cercano al PRI y al PAN, es la gobernadora. Acá, en cambio, Víctor Castro, pues viene desde la izquierda radical del PRD y luego de Morena. Alfonso Durazo, en Sonora, pues fue del PRI y luego fue secretario particular de Fox y luego fue del MC y ahora es gobernador de Sonora, un muy buen gobernador, uno de los mejores gobernadores que tenemos. No por su origen deja de tener las virtudes que tiene. Américo Villarreal, hijo del exgobernador del mismo nombre, pues era priista. Y sin él quizás no hubiéramos ganado a la derecha panista. Acuérdense qué competida fue esa elección. En Nayarit, el gobernador pues viene de la izquierda y ahora está en la 4T, igual que Rubén Rocha Moya en Sinaloa. Indira pues viene del PRD en Colima. En Zacatecas pues la familia Monreal estuvo en el PRI. Ricardo Monreal era priista todavía en la legislatura del 88 al 91, era diputado federal y defendía al gobierno de Salinas. Luego rompió con el PRI y ha pasado por una serie de partidos ese grupo y ahora está en la 4T. Y
así podemos seguir revisando la geografía política que tenemos. Hay unos como el gobernador de Michoacán que viene desde el cardenismo y tiene una congruencia histórica y política, pero en Hidalgo, pues el gobernador tiene un pasado priista y se sumó a la 4T renunciando al PRI y ahora es hegemónico en esa estructura. Delfina pues siempre ha sido una agente democrática y de izquierda, lo mismo que Claudia Sheinbaum, pero aquí mismo en la ciudad pues hemos tenido gobernadores de diverso tipo, Cuauhtémoc, Andrés Manuel y Marcelo, algún tiempo fueron del PRI. Cuitláhuac en Veracruz pues es hijo de un viejo dirigente de la izquierda veracruzana y también ha sido siempre de izquierda, lo mismo que Salomón en Oaxaca, pero en Tabasco pues hubo una época en que el PRI lo era todo. Laida Sansores fue priista, incluso llamó a votar por Fox en el 2000 y ahora está en la 4T. En Chiapas, Rutilio pues fue del PRD, pero Eduardo Ramírez, que es probable que sea el nuevo gobernador, fue del Verde. En fin, esa es la recomposición, es el ejemplo. Y se tiene que entender que ese proceso es necesario. Si vamos a Morelos, por ejemplo, pues ahí se tuvo que hacer una alianza con el PES y surgió un gobierno con Cuauhtémoc Blanco, ahora hay otras condiciones. Margarita pues viene de la izquierda histórica, del MRP, por ejemplo, o en Guerrero, pues Evelyn viene de la dinastía de los fundadores de la izquierda del PRD, cuando se denunció el fraude del 88. Bueno, eso cambió a Morena, ya no se diga el gobierno federal. Y en la perspectiva del triunfo electoral, pues hay que asumir que eso existe. Pero claro, también tiene que haber mesura, tiene que haber integración, tiene que haber inclusión, tiene que haber respeto, tiene que haber equilibrios, contrapesos. Y la dirección tiene que calibrar bien lo que más convenga. Hay que evitar que se consoliden nuevos cacicazgos estatales, en donde se impongan candidaturas por capricho, por lealtad al equipo gobernante y no se respeten ni las encuestas, ni los liderazgos, ni los equilibrios, que es un poco lo que se anunció, se quiso hacer en Sinaloa. En una desmesura se ordena que se dé a conocer una lista de todos los candidatos, sin siquiera saber quién había ganado encuestas ni nada, así nomás, ya como en el viejo PRI, que se reunía Fidel Velázquez con los demás líderes y ya decían que las bases se habían pronunciado. Eso no debe ser, hay que respetar, hay que hacer las encuestas y hay que respetarlas sin cucharearlas, hay que cuidar los equilibrios, evitar las maniobras, porque en algunos estados, con tal de destruir a personajes políticos que no son afines al equipo gobernante, se le cede a la oposición el espacio de la candidatura en algún municipio con tal de deshacerse de algún equipo. Y eso también daña, porque es una manera de hacer a un lado aspiraciones legítimas. Además, en muchos casos, pues se premia la deslealtad, la traición, y si bien hay que entender las decisiones pragmáticas, la conveniencia, pues también hay que ponerle límites al chantaje y a la deslealtad, porque si no, al final, pues el mensaje que se manda es que al que le va bien es al que es desleal, al que chantajea y no al que es institucional o leal a una causa.
se tiene que evaluar el desempeño. Hay gobernantes que han sido excelentes y que merecen procesos de reelección, pero hay otros que no tanto, o algunos desgraciadamente han sido muy malos. Pero sobre todo los que a veces son los que no han gobernado bien, que quieren perpetuarse en el cargo o heredárselo a sus incondicionales y construyen candidaturas artificiosamente con campañas de publicidad, con controles corporativos, con amenazas a las estructuras gubernamentales, y eso también debilita. Si no se pondera bien el proceso, puede haber un proceso de implosión, es decir, que el daño no venga de fuera, sino desde dentro por una mala conducción política. Los equipos gobernantes en los estados tienen que ser serenos, maduros, responsables, no entender su área de influencia como de su propiedad. No se trata de que asuman que el poder legislativo, tanto federal como local, o los gobiernos municipales son designaciones como si fueran parte del aparato de administración gubernamental. Tiene que haber un proceso de legitimación, porque además la gente no es tonta y la oposición está agazapada. Y si nos equivocamos, pues va a haber toda una operación para intentar seducir a los inconformes. Y desde luego habrá gente que haya sido tratado injustamente y que sea leal, institucional y no se preste, pero siempre habrá quienes se inconformen y renuncien y busquen otras opciones. O bien, aunque no sucedan deslealtades, la gente castiga con su voto. Y si algunos candidatos o candidatas no son las idóneas, al final terminan perdiendo. No son pocos los ejemplos de este tipo. Nosotros como dirigentes políticos y sociales tenemos opiniones, sabemos de la valía de nuestros cuadros, muchos de ellos merecen ser candidatos y candidatas, como ya se está reconociendo, otros quizás no les alcance y deban seguir trabajando, porque al final no todos se va en una candidatura, pero también se debe buscar que los gobiernos sean partes de una inclusión y que no se vea el aparato gubernamental como un patrimonio en donde se cierren las alternativas. Los espacios de gobierno también pueden ser útiles para las negociaciones políticas y no dejar fuera a cuadros valiosos, sobre todo porque en algunos lugares los que están en el gobierno son los que estaban antes, cuando gobernaba el PAN o el PRI, y muchos militantes ven con enojo que a los que supuestamente habían que desplazar ahora siguen empoderados, nada más se cambiaron de camiseta y ahora siguen ejerciendo, a veces con los mismos métodos, sus funciones. A la militancia, como decíamos en el pasado, no se le puede tratar como perros de rancho, decíamos. ¿Cómo son los perros de rancho? Pues cuando hay pleito, los sueltan. Y cuando hay fiesta, los amarran. Cuando hay pleito es cuando hay campañas, entonces sí, súmense, vengan, ayúdennos a hacer campaña, a promover el voto, vayan a los mítines, y luego se gana y entonces ya si te vi ni me acuerdo, ya ni te contesto el teléfono y adiós, ahí te ves. Y los vuelven a buscar hasta que van a haber otra vez elecciones. Y muchos compromisos no se cumplen. Y no, eso pues al final también es una mala conducta política. En este proceso que viene no debe haber motines emocionales, con todo y que tengamos razón. Tiene que haber madurez, pero la madurez empieza también por los líderes, los gobernantes, y no debe haber ambiciones desmedidas, caprichos, imposiciones. Debe haber madurez estratégica y se debe escoger
a las mejores propuestas. Y se debe explicar por qué una propuesta es mejor o eventualmente se le debe ungir. Pero si hay equipos a los que se afecte, se les deben proponer alternativas y no decirles nada más súmense a hacer campañas por las personas que antes nos traicionaron o que nos combatieron o que actuaron indebidamente. Eso es la labor de un buen equipo de dirección política. No es una tarea sencilla, pero hay que entenderla. Morena ha tenido que ir difiriendo sus plazos, muchos de ellos tienen que ver porque también la oposición pues está a la espera de ver si nos despedazamos y van a hacer propuestas para que se vayan de la 4T. Y no descartemos que en algunos lugares también suceda el voto diferenciado, como ha pasado en diversas elecciones. Por ejemplo, en el 18, por decir algo, en Guerrero, Andrés Manuel ganó de calle, se ganaron las diputaciones federales, las senadurías y la presidencia. Pero en los municipios, la oposición ganó la mayoría de ellos, muchos muy importantes. ¿Por qué? Pues porque la 4T fue dividida o se escogieron candidatos que no eran los mejores y algunos pues ganaron por otros partidos. Se tiene que hacer una labor de suma, de construcción y de organización. Esperemos que a lo largo de estas semanas se vayan acomodando las piezas. Un viejo dirigente, amigo mío, decía que andando la carreta se acomodan las calabazas. Y yo le decía, sí, pero hay que cuidar que no se caigan las calabazas, porque si se caen de la carreta, pues se descuajaringan y entonces llegamos con la mitad de la carga. Hay que cuidar que el capital político no se disperse. Sobre todo porque la lucha política en México forma parte de una lucha más amplia de carácter internacional. Este año, 2024, además de las elecciones en México, hay elecciones en otros países y procesos políticos que pueden impactar. La derecha es multinacional y trabaja con diversas apuestas y no descansa. Y así como va a buscar descarrilar el proceso en México, y no hay que subestimarlo, porque pueden generar noticias falsas, provocaciones, atentados, y puede haber sucesos que intenten cambiar la correlación de fuerzas. Lo mismo en el marco internacional. Este año hay elecciones en Estados Unidos y lo que suceda allá, pues inevitablemente va a repercutir acá. Así es que no. Pero también está un proceso político complejo en Guatemala, en donde un candidato progresista ahora va a ser presidente, pero las fuerzas conservadoras de allá van a intentar destituirlo, como lo hicieron con Pedro Castillo en Perú. Va a haber elecciones en Venezuela, que no dejan de ser importantes y habrá que ver qué sucede con el conflicto territorial del Guyana, que al final lo que está detrás es el petróleo, las reservas petroleras. También va a haber elecciones departamentales importantes en Brasil. En Brasil la izquierda recuperó la presidencia, pero para que tengan una idea, el PT y sus aliados no gobiernan ninguna de las capitales de ese enorme país, ninguna. Y ahora es la oportunidad de avanzar. Lo mismo habrá que ver qué pasa en Colombia, donde los resultados electorales recientes no fueron los mejores. También el proceso que se va a vivir en Bolivia, en donde hay una división entre las pretensiones de Evo Morales y las de Luis Arce, que pueden terminar favoreciendo a la derecha, aunque el Poder Judicial ya le negó la posibilidad a Evo de participar electoralmente. Si se divide
el MAS, pues eso también puede terminar dañando el proceso político. Y están las elecciones también en Uruguay, en donde habrá que ver si la izquierda se puede reposicionar y recuperar el poder perdido después de varios periodos de gobierno. Y hay otros dos procesos que dejé al final para comentar que son preocupantes. Uno, el salvadoreño. En El Salvador, la izquierda llegó al poder después de una cruenta guerra, de los pactos de paz y de la polarización que se dio entre el FMLN, Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y la derecha Alianza Republicana Nacionalista, Arena. Pero irrumpió un nuevo actor que irónicamente fue parte de la propuesta del FMLN para ganar la elección en San Salvador, y que es Nayib Bukele. Y que en una política audaz, autoritaria, violatoria de los derechos humanos, antidemocrática, explotó el conservadurismo y el hartazgo de la sociedad con aquel viejo modelo que se acordarán que propició o que anunció Arturo Montiel, que decía que los derechos humanos eran para los humanos y no para las ratas, según dijo él. Pues allá se violan los derechos humanos y basta con un indicio para tenerlos presos sin proceso y guardadas las proporciones. Una de las causales para detener a alguien es que tenga tatuajes. Si yo nada más vería de los que estamos aquí, ¿quién tiene tatuajes? A lo mejor la mitad estarían presos, nada más por tener tatuajes. Pero así se impuso, y va a haber elecciones, y ahora trágicamente, hasta ahora las encuestas indican que Bukele se va a reelegir, aunque estaba prohibida la reelección, y que el segundo lugar lo tiene la derecha de Arena, y el FMLN está hasta el tercer lugar, después de haber gobernado ese país. Son lecciones que hay que aprender, que hay que valorar, que hay que aquilatar, que no hay que menospreciar, y también desnudar lo que es la derecha hipócrita, que cuando es oposición reclama libertades democráticas y respeto a los derechos humanos y que haya democracia, pero cuando está en el poder acude a los métodos más autoritarios, antidemocráticos, para imponerse. Y es el caso del proceso que se está viviendo en Argentina. En Argentina, este personaje que llegó al poder por unas características muy peculiares, ha iniciado un proceso que puede tener tres posibles escenarios. Uno, que fracase, porque la propuesta que está haciendo es verdaderamente atroz, bárbara. Se criminalizan reuniones de más de 3 personas, se anulan libertades de crítica y de opinión, se cancelan derechos sociales, como los comedores populares, por poner un ejemplo, derechos laborales, se despide a miles de trabajadores. Se quiere que el poder legislativo se autolimite y renuncie a sus facultades totales durante 2 años, renovables a otros 2 años. El poder legislativo en Argentina dura 4 años, o sea que, pues, si se aprueba eso, pues prácticamente el poder legislativo habrá desaparecido y el presidente gobernará como cuando la dictadura, con un poder ejecutivo todopoderoso. Se han mandado 300 derogaciones de leyes, reformas anticonstitucionales, pero, ojo, el poder judicial en Argentina está copado por la derecha. Y lo que se busca es que las fuerzas progresistas, peronistas, democráticas, sean aisladas y que se haga una mayoría parlamentaria que convalide las pretensiones autoritarias de Milei. Si esto sucede, entonces vamos a ver un proceso bárbaro
que va a pretender emularse, así como se consolidó ese modelo en El Salvador, ahora se estaría ensayando en Argentina. Y por ende, pues se puede intentar aplicar ahí en los estados o en los países donde la derecha llegue a gobernar. Claro, también puede suceder que ese plan fracase, que las fuerzas ciudadanas, sociales y políticas argentinas terminen rebelándose. Vamos a ver qué impacto y alcances tiene el paro nacional que se va a hacer el 24 de enero y qué curso tiene la lucha política y social en la entidad. O también puede darse un híbrido, que en algunas cosas avance ese modelo autoritario y en otras no lo pueda lograr. Ya veremos, pero en cualquier escenario, bien dice un refrán, si ves las barbas de tu vecino a cortar, pues hay que poner las propias a renovar y mejor, digo a remojar, pues mejor que no suceda. Y por eso en México tenemos que valorar cada cosa que se haga y se deje de hacer. No subestimar a nadie y resolver adecuadamente nuestras contradicciones. A veces, como dice hoy un editorial en el periódico La Jornada, el fuego amigo es peor que el enemigo. Y ahí está el caso mal conducido de Notimex, en donde la exdirectora de esa agencia ya extinguida acusa nada menos que a la secretaria de Gobernación de estar coludida con su papá para otorgarle liquidaciones injustas, indebidas, a un conjunto de trabajadores ficticios y que representaban ingresos indebidos con conflicto de intereses para el asesor del sindicato, que es Arturo Alcalde, el papá de la exsecretaria de Trabajo y actual secretaria de Gobernación, nada menos. Pero hoy acabo de leer que ahora dice San Juana Martínez, que es una mujer impetuosa, que lo que se dijo es que esas liquidaciones eran para la campaña de Claudia Sheinbaum, imagínense. Puede ser que alguien inventó eso con tal de quedarse con un dinero indebido, pero de que eso le va a servir a la oposición, sin duda. Muchos de nosotros podríamos salir a acusar de muchas barbaridades que se han venido cometiendo y se cometen en diversos lugares, pero actuamos con sensatez. No quiere decir que no tengamos opinión, pero muchos no lo hacen. A veces les gobiernan los estados anímicos, no todo el mundo tiene el equilibrio emocional que se requiere para hacer política y se desbordan las pasiones y más que las razones imperan las emociones. Tenemos que equilibrar las dos cosas. La política es pasión, son emociones, pero hay que aprender a moderarse. Si bien el amor es ciego, pues no hay que dejarse llevar por la ceguera en la política, porque ahí se construyen muchas desgracias y muchas derrotas y muchas tragedias. Esperemos que se entienda y que se actúe con mesura. Tenemos todo para salir adelante. Las condiciones son las mejores. Hemos logrado muchos avances, pero en la política no hay nada asegurado hasta que se consigue. Y aún a veces, una vez ganado, todavía hay riesgos. Así es que vamos actuando bien este año, vamos asumiendo nuestro rol y lo que a nosotros compete, a seguir aportando, como lo hemos hecho algunos desde hace ya muchas décadas y como lo vamos a seguir haciendo, confiando en que al final nos vamos a poner de acuerdo y vamos a lograr la victoria que se necesita, no solo por el bien de nosotros como dirigentes, como personas, sino por el bien de la gente, que es al final de cuentas lo que más importa. A veces trabajar en la base, como esta vez que pude ir a la zona Mazahua, pues se valora el trabajo político diferente. Ahí me encontré a Margarita, que la vi llegar hace rato, de dirigente, ahí estás,
ella la conocí en 1985, cuando los sismos, yo era dirigente de los damnificados, vivía ahí en el Carmen 41, y fuimos a un predio en Mesones 128, donde había una comunidad mazahua que necesitaban viviendas. Nos tardamos 12 años en lograr las viviendas de la comunidad mazahua de ese predio. Al final se logró y me la fui a encontrar allá en San José del Rincón el pasado sábado. Ese es el trabajo que se debe valorar, el esfuerzo cotidiano, el contacto con la gente, porque al final es lo que produce. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y que nos vaya muy bien en este año 2024. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva la nueva esperanza por el buen vivir! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno.